Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por mi parte estoy que no me lo creo todavía, la verdad. Y es que hoy tenemos un tema bomba. Ya vieron el título, ¿verdad? 17 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Can y Demet sorprende a todos. Madre mía, qué fuerte. Si ya de por sí el mundo de las series turcas es un hervidero de emociones y sorpresas, esto ya es otro nivel. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de información, chismes, especulaciones y por supuesto mucho drama. Vamos a analizar en profundidad la noticia que ha dejado a todo el fandom, y especialmente a los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, con la boca abierta. Así que si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola novedad. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, análisis, noticias, chismes y muchísimas sorpresas más. No se lo pueden perder. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo importante. El 17 de septiembre de 2025. Una fecha que a partir de ahora será recordada por todos los fans de las telenovelas turcas. ¿Qué pasó ese día? Pues, para decirlo sin rodeos, la noticia que sacudió el mundo del espectáculo fue la confirmación, o el anuncio, mejor dicho, del OMG, del embarazo de Demet Özdemir. Y para añadirle más picante al asunto, el padre es Can Yaman. Sí, lo han oído bien. Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos. Padres. Un bombazo. Después de tantos rumores, de tantas especulaciones, de tantos no, la realidad superó cualquier ficción. Y es que en un principio, la pareja nunca confirmó públicamente una relación formal. Es decir, hasta este momento solo había rumores de un romance intermitente, fotografías sospechosas, comentarios en redes sociales, pero nada oficial. Ambos siempre se mantuvieron muy herméticos con su vida privada. Pero, ay, amigos. El embarazo es algo que no se puede ocultar. La noticia, como era de esperar, explotó en redes sociales, en la prensa rosa, y en todos los rincones del planeta donde se conozca la magia de las series turcas. Las reacciones fueron de todo tipo, desde la incredulidad total hasta la alegría desbordada. ¿Cómo es posible? ¿De verdad? ¿Después de todo? Eran algunas de las preguntas que más se repetían en los foros de fans y en los comentarios de las publicaciones online. Pero, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se gestó esta historia de amor en secreto? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones y las fuentes cercanas a la pareja, que siempre, por supuesto, hay. Según algunos medios, la relación entre Can y Demet siempre fue muy intensa, aunque discreta. Se dice que después de trabajar juntos en Erkenci Kuş, la chispa saltó de inmediato. La química en pantalla era innegable, pero al parecer también fuera de ella. Recordemos Erkenci Kuş. Esa serie que nos enamoró a todos, que nos hizo suspirar y reír a partes iguales. Can Divit, el fotógrafo soñador, y Sanem Aydin, la joven aspirante a escritora. La historia de amor que surgió en medio de una campaña publicitaria, llena de malentendidos, secretos y sobre todo, mucha pasión. ¿Y qué decir de la química entre los protagonistas? Era palpable, era explosiva, era innegable. Y al parecer, esa chispa no se apagó cuando las cámaras se apagaron. Pero como dije antes, ambos estaban en momentos diferentes de sus vidas. Can en ese momento estaba más enfocado en su carrera, en explorar nuevos proyectos y en consolidar su imagen como actor internacional. Tras el éxito de Erkenci Kuş, Can se convirtió en un fenómeno de masas. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo catapultaron a la fama mundial. Empezó a recibir propuestas de trabajo de diferentes países, y su agenda se llenó de compromisos laborales. Para él, era el momento de aprovechar esa ola de popularidad y de consolidar su carrera. Demet, por su parte, estaba en una etapa de crecimiento personal y profesional, y también estaba buscando estabilidad emocional. Después de Erkenci Kuş, Demet también siguió cosechando éxitos. Participó en otras series y demostró su versatilidad como actriz. Pero además Demet estaba en un momento de introspección, de búsqueda de su propia identidad. Estaba buscando la estabilidad emocional que necesitaba para sentirse plena y feliz.
Aún así, la conexión entre ellos era tan fuerte que a pesar de las idas y venidas, nunca se perdieron del todo. Se mantuvieron en contacto, se apoyaron mutuamente y, según los rumores, se reunieron en secreto en varias ocasiones. Se dice que mantenían conversaciones telefónicas constantes y que se enviaban mensajes cariñosos. Se dice que incluso se escapaban a lugares remotos para poder estar juntos, lejos de las miradas indiscretas. Y aquí viene la parte jugosa, el contexto. El 17 de septiembre de 2025 coincidió con la promoción de un nuevo proyecto de Can Yaman, un nuevo proyecto. Fuera de Turquía. La noticia del embarazo de Demet, en un principio, se manejó con mucha cautela, y solo se reveló a un círculo muy reducido de personas. Se dice que fueron los propios representantes de Can quienes filtraron la información a la prensa, con el objetivo de controlar la situación y evitar que los rumores se descontrolaran. Esta estrategia, aunque controvertida, buscaba proteger la imagen de ambos actores y evitar un escándalo mediático que pudiera afectar sus carreras. La filtración controlada permitió que la noticia se difundiera de forma gradual, y que los medios de comunicación pudieran prepararse para cubrirla de manera adecuada. El anuncio oficial llegó a través de una publicación conjunta en las redes sociales de ambos actores. Una fotografía sencilla, pero poderosa, una imagen en blanco y negro de las manos de Can y Demet entrelazadas, con una ecografía en el centro. Un emoji de corazón y un escueto mensaje, próximamente. Un mensaje que valía más que 1000 palabras. Fue un gesto que demostró la unidad de la pareja, y su deseo de compartir esta noticia con sus seguidores. La elección de una imagen en blanco y negro con un estilo sobrio y elegante, reflejaba la madurez de la relación y el deseo de mantener la privacidad. Y por supuesto, la locura se desató. Millones de mensajes de felicitación, de apoyo, de alegría. Mensajes de fans de todo el mundo, que celebraban la noticia como si fuera propia. Los hashtags #Can Yaman Demet y #Baby Onboard se convirtieron en trending topics a nivel mundial. Las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, de memes, de montajes y de todo tipo de muestras de afecto. Los fans celebraban la noticia como si fuera un regalo, y expresaban su emoción por la llegada del bebé. Pero como siempre, no todo es color de rosa en el mundo del espectáculo. A pesar de la alegría generalizada, también hubo algunas críticas. Algunos fans se mostraron decepcionados por la supuesta falta de oficialidad en la relación. Otros expresaron su preocupación por el futuro de la carrera de ambos actores, y por la posible intromisión de la prensa en su vida privada. En cuanto a los proyectos profesionales, se especuló sobre cómo esta noticia podría afectar sus compromisos laborales. ¿Demet tendría que reducir su ritmo de trabajo? ¿Can cambiaría sus planes? Las dudas estaban en el aire. Algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre posibles contratos publicitarios y sobre la posibilidad de que la pareja aprovechara la fama para generar ingresos. Lo cierto es que a día de hoy, tanto Can como Demet han sabido manejar la situación con profesionalidad y discreción. Se han mantenido alejados de la polémica, y se han enfocado en disfrutar de este momento tan especial en sus vidas. Han optado por la calma y la serenidad, y han evitado entrar en disputas con la prensa. Han priorizado su bienestar y el de su futuro hijo, y han decidido proteger su privacidad. Y hablando de momento especial, el embarazo de Demet avanzaba, y las especulaciones sobre el sexo del bebé eran constantes. ¿Niño o niña? ¿Qué nombre le pondrían? Las apuestas estaban abiertas. Los fans se dividieron en dos bandos, y comenzaron a debatir sobre posibles nombres. Se especulaba sobre la posibilidad de que eligieran un nombre turco tradicional, o un nombre más moderno y global. Los medios de comunicación comenzaron a realizar encuestas, y a consultar a expertos en nombres de bebés. La expectación era máxima, y todos estaban ansiosos por conocer el sexo del bebé. Pero, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué podemos concluir de esta impactante noticia? Pues, en primer lugar, que el amor, a veces, es impredecible. Que las relaciones, aunque discretas, pueden florecer en los lugares más inesperados. Que la química entre Can y Demet era real, y que a pesar de las dificultades y de los obstáculos, encontraron la forma de estar juntos. En segundo lugar, que los fans de las series turcas somos impresionantes. Somos una comunidad unida, que celebra las alegrías de sus ídolos, y que los apoya en los momentos difíciles.
Somos capaces de analizar, de especular, de soñar, y de sentir las emociones de nuestros personajes favoritos como si fueran propias. Somos una comunidad que se preocupa por sus ídolos, y que los acompaña en sus triunfos y en sus derrotas. Somos un fandom que celebra la vida, y que se emociona con las historias de amor y de felicidad. Y en tercer lugar, que el mundo del espectáculo turco nunca deja de sorprendernos. Siempre hay nuevas historias, nuevos romances, nuevos dramas, y nuevas emociones que nos mantienen pegados a la pantalla y a las redes sociales. El mundo de las series turcas es un universo en constante cambio, lleno de sorpresas y de emociones. Siempre hay algo nuevo que descubrir, y siempre hay una historia que nos enamora. En resumen, el 17 de septiembre de 2025 marcó un antes y un después en el mundo de las series turcas. La noticia del embarazo de Demet Özdemir y Can Yaman fue un acontecimiento que sacudió a todo el fandom. A pesar de la incredulidad inicial, la alegría se apoderó de todos. La pareja, tras mucho tiempo de rumores y especulaciones, finalmente confirmó su amor con un anuncio que quedará grabado en la memoria de todos los fans. Ahora solo queda esperar a la llegada del bebé y seguir disfrutando de las nuevas sorpresas que nos depara el destino de Can y Demet. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la impactante noticia de Can y Demet. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Estaban sorprendidos? ¿Qué esperan para el futuro de la pareja? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen cargados de más noticias, más análisis y más sorpresas. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.